Buenas tardes. Vamos a presentar lo que oportunamente fue la clase donde se trató el tema de durabilidad en las estructuras de hormigón armado y por otra parte, en forma complementaria, acción del fuego sobre las estructuras de hormigón armado. Nuestro reglamento CIRSOC 201-2005, al igual que el código ASI 318, incorporan, en particular nuestro reglamento le incorpora un concepto novedoso respecto de la versión anterior, que es el concepto de periodo de vida útil de la estructura, definiéndolo como el periodo de tiempo a partir de la finalización de la construcción, durante el cual la misma tiene que mantener las condiciones aceptables de seguridad, de funcionamiento o aptitud en servicio y aspectos estéticos sin gastos de mantenimiento importantes. Si bien la vida útil de la estructura del servicio tiene que ser fijada por el propietario de la obra previo al inicio del proyecto, cuando ello no se establezca expresamente, el reglamento asume por defecto que la misma será de 50 años. A su vez, establece que los documentos del proyecto deben incluir un manual de mantenimiento de la estructura que establezca la secuencia y modalidad de las inspecciones de control. Por supuesto que si estudiáramos nuestro reglamento es de aplicación a ciertos tipos de estructuras, como lo hemos planteado oportunamente a lo largo de las clases del año, como edificios, industrias, oficinas, etc., escuelas, hospitales. No es de aplicación para otra tipología de estructuras como puentes, represas, centrales nucleares, que requerirían de otros condicionamientos y tendrían vidas útiles mayores naturalmente a estas. Según el destino y tipo de construcción, la vida útil puede ser mayor o menor a la prevista por el reglamento. Naturalmente, si es menor no habría inconvenientes respecto de lo que establece el reglamento, pero si fuera mayor, tendríamos que especificar en el pliego de condiciones cómo cumplimentar, adecuar en la etapa de proyecto para lograr que el mismo, una vez ejecutado, cumpla con esa condición. Acá observamos en ordenadas la calidad de la estructura para el tiempo T0 en el cual se finaliza, y en abscisas tenemos el tiempo. La curva de arriba es una curva que manifiesta el daño progresivo que va sufriendo la estructura normal a lo largo del tiempo correctamente ejecutada, o como ha sido ejecutada. La recta, por debajo, que dice final, indica el grado de calidad mínimo que es aceptable para mantenerla en servicio. Cuando ambas curvas se interceptan, definen en abscisas la vida útil de T0 a TU que tiene la estructura que estamos trabajando. A modo de ejemplo, una instalación minera podría especificarse para la misma una vida útil menor a los 50 años que mencionamos. Esto es extraído de la norma española de hormigón estructural del 2008, que establece diferentes vidas útiles en función de diferentes tipologías de estructuras o funciones, edificios de vivienda u oficinas, puentes de menor envergadura, 50 años, edificios de carácter monumental o de importancia especial, 100 años, puentes de longitud igual o superior a los 10 metros o estructuras de ingeniería civil con repercusión económica alta, 100 años. Y menciona algunos tipos de estructuras que podría considerarse periodos menores. Estructuras de carácter temporal, por ejemplo, entre 3 y 10 años. Elementos reemplazables que no forman parte de la estructura principal, entre 10 y 25 años. El enfoque que tiene la normativa española, el vigente del 2008, vigente hasta hace unos años atrás, era más amplio en este aspecto.
Lo anterior es solamente para que ustedes, no es que tengan que mezclar con reglamentos o códigos, sino es para que vean que hay diferentes enfoques para un dado tema. Con respecto al control de calidad de un proyecto, entendemos por control de calidad a un conjunto de acciones y decisiones que se toman, ya sea para cumplir las especificaciones técnicas o bien para verificar que éstas hayan sido debidamente cumplidas. Tenemos que estudiar entonces cada fase del proceso constructivo y dentro de cada una de estas fases tiene que haber un control de producción a cargo de quien realiza la actividad. Al transmitir el producto entre fases, tiene que haber un control de recepción a cargo de quien recibe el producto y el objetivo final es, naturalmente, cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto. Por ejemplo, en el desarrollo de una represa de hormigón, se cumplimenta con estos temas desde hace muchísimas décadas atrás. Entonces, en la cementera se van haciendo controles independientes de la cementera para verificar que el cemento que se está proveyendo a la represa sea el adecuado en función de los requerimientos que tenemos. La dirección de obra hace un control paralelo a la cementera para hacer verificaciones periódicas de que ese proceso es efectivamente así. Y por otra parte, la empresa que provee las armaduras hace un control independiente y a su vez la dirección de obra y también la empresa constructora hacen un control de recepción de esas partidas. En cuanto a las estadísticas en Europa, respecto de problemas que dan origen a dificultades, patologías, tenemos que la ejecución, se menciona, es más de un 50%, 51%, el proyecto es casi un 40%, 37%, uso y mantenimiento y materiales, porcentajes menores. Uso y mantenimiento sería, por ejemplo, cambiar el destino de un local que estaba pensado para oficinas y convertirlo en un depósito. Respecto de la etapa de proyecto, es interesante observar que casi un 80% de las patologías se originan en falta de detalles en el proyecto. Esto es muy relevante que lo tengamos en cuenta. Después los demás componentes, materiales no adecuados es menor, errores de cálculo es menor y concepción general es algo mayor, pero naturalmente si se produjese las consecuencias podrían ser muy, muy graves. Esta es una estadística sobre la edad a que se presenta la falla del profesor Calavera Ruiz, este gran profesor que ha escrito tantos libros tan interesantes y fue director del INTEMAC. Distribución de los fallos según la edad en la construcción. Observamos que entre 2 y 5 años se producen aproximadamente un 10%, entre 5 y 10 años un 8%, menor a 2 años un 20%, en la etapa constructiva un 31% y mayor a 10 años algo más de un 30%. Por lo tanto, de la torta, el 60% o más se produce en los primeros 5 años, desde que inicia la etapa constructiva hasta que finaliza la obra. A partir de ahí, en todo el periodo del tiempo cero hasta que finaliza, estamos considerando esos 5 años. Por eso que muchas veces los seguros cubren periodos de tiempo cercanos a ese plazo. Como vimos en el gráfico anterior, cerca de un 40% se origina en la etapa de proyecto. Podemos mencionar como tales omisión de algún estado de carga, son infinitas la cantidad que se pueden producir, pero omisión de algún estado de carga es relevante, evaluación errónea en la magnitud de las acciones, deficiencia en la combinación de los estados de carga, haber ignorado alguna combinación de carga omitido relevante, errores en la modelación de la estructura, esto cada vez es más frecuente, y con respecto a errores de ejecución, podría incorporarle al anterior deficiencias en la documentación elaborada del proyecto, ya sea porque tiene errores o falta de información,
Y con respecto a los errores de ejecución, que mencionamos como más de un 50%, incorrecta interpretación de planos, materiales no adecuados, dimensiones no concordantes con los planos, procesos de cargas prematuras sobre la estructura inadecuados que generan daños en la misma, entre otros. Respecto de la vida útil de la estructura, se suele mencionar la ley de Sitter, que nos permite ilustrar la importancia de cada una de las etapas en el proceso constructivo, marcando fundamentalmente la relevancia de actuar para corregir la posible falencia en etapas tempranas o etapas más tardías. El proceso de deterioro de una estructura puede dividirse, según lo plantea Sitter, en 4 fases. De las mismas se desprende que la forma más económica de lograr un proyecto con la vida útil prevista consiste en proyectar la estructura correctamente desde su comienzo y luego construirla según lo indicado en el proyecto. Se mencionan las fases A, B, C y D. La fase A sería la etapa de buen comportamiento estructural, que sería tanto más prolongada cuanto mejor se haya desarrollado el proyecto y la construcción de la estructura. La fase B sería la etapa de precorrosión, por ejemplo, el proceso de carbonatación comienza a llegar a las armaduras. Vamos a hablar en unos minutos más de este tema. Detectado el problema, se puede intervenir con carácter preventivo para resolverlo. En la fase C se ha superado la etapa anterior y hay una etapa de corrosión local activa, comienzan a aparecer fisuras, manchas de óxido, es necesario implementar trabajos de reparación y mantenimiento con urgencia. Y en la última fase, la fase D, se define de corrosión generalizada, a modo de ejemplo. Las reparaciones requeridas, si no se intervinieron antes, son de gran magnitud y costo, a veces incompatibles económicamente. Entonces acá están las diferentes fases y costos relativos de la intervención. Por ejemplo, €1 gastado en la fase A, o sea, definir correctamente el proyecto y el control de construcción, equivalen a 5 para resolver el mismo problema gastados en la fase B, o bien a 25 gastados en la fase C para resolver igual problema, o bien 125 gastados en la última etapa tardía, siempre para resolver el mismo problema original. Respecto a la durabilidad, ya hemos visto las acciones sobre la estructura, como cargas fundamentalmente o deformaciones impuestas. Vamos a mencionar ahora algunos aspectos que tienen que ver con las acciones del medio ambiente. Los efectos de las cargas o deformaciones impuestas lo estudiamos en las clases precedentes, entonces estudiaremos básicamente el segundo tema. Durante el periodo de vida útil de la estructura, los agentes climáticos no deben ocasionar deterioros que comprometan la capacidad de utilizar la misma, y esto puede originarse por ejemplo, ciclos de congelamiento y descongelamiento, reacciones álcali-árido de producirse serían muy graves, acciones de agua o suelos agresivos, corrosión, o en algunas estructuras particulares, por ejemplo un vertedero, abrasión o desgaste del hormigón. Con respecto a los ciclos de congelamiento, afectan al hormigón debido al aumento de volumen de las partículas de agua libre en su masa. Las presiones internas del agua que se congela originan fisuras. Con respecto a la reacción alcali-árido, existen agregados que reaccionan químicamente con los álcalis del cemento, provocando aumentos de volumen que generan la destrucción del hormigón. Los sulfatos de sodio, magnesio y calcio contenidos en ciertos suelos y aguas originan una reacción química expansiva con ciertos componentes del cemento y un aumento que genera fisuras en la estructura.
Acá estamos viendo arriba un puente con un avanzado deterioro por corrosión en Brasil y abajo vigas que el esquema de fisuración que observamos nos indica fisuras por corrosión y nos indica aproximadamente el grado de afectación de las mismas. De izquierda a derecha cada vez es más severo. En la derecha se han producido desprendimientos del hormigón cercano a la armadura, longitudinales y estribos. El Comité Europeo del Hormigón, CEP, hace una clasificación en nivel A, B, C, D y E en función de la observación visual y reducciones de resistencia de los elementos. En nivel A sería signos iniciales de corrosión como manchas de óxido, nivel B serían manchas de óxido y fisuras con espesores menores a 0,40 milímetros. Nivel C serían desprendimientos del recubrimiento y fisuras de mayor espesor. Nivel D sería reducción de la sección de las armaduras. Y nivel E sería flexión y pandeo de elementos estructurales con reducción de la sección de las barras mayor al 10%. Con respecto a los ciclos de congelamiento y deshielo, como medidas preventivas, podemos incorporar aire intencionalmente con aditivos a la masa de hormigón, bajar la relación agua-cemento, efectuar un buen curado y naturalmente evitar un congelamiento temprano. Frecuentemente cuando se produce el fenómeno de congelamiento, por ejemplo en superficies tipo losas con un espesor relativamente importante, el efecto del congelamiento usualmente suele afectar una superficie relativamente limitada. Nosotros en un puente que estábamos desarrollando con temperaturas muy bajas en la Patagonia Argentina, en uno de los vanos del puente hubo un problema con respecto a las medidas que se adoptaron para evitar esta situación y se terminó de hormigonar a última hora de la tarde, cuando ya la temperatura era muy baja, y al otro día, avanzada la tarde, detectamos este problema. Cuando se lo analizó unos días más tarde, el grado de afectación que tenía la losa, se observó que era del orden de unos 3 centímetros más o menos. Entonces en esos casos uno define bien la capa afectada, la retira y hace una reparación superficial para volver a tener la sección correcta en buen estado. Respecto al aire intencionalmente incorporado, proporciona centro de alivios de tensiones. Para ello las burbujas tienen que estar distribuidas uniformemente en la masa y, como mencionamos, para lograr esto se emplean aditivos incorporadores de aire en condiciones prefijadas por los tecnólogos del hormigón. Con respecto a la corrosión de las armaduras de acero, es una causa muy frecuente de deterioro en las estructuras de hormigón armado. Las armaduras incorporadas en una estructura de hormigón armado bien proyectada y adecuadamente construida están naturalmente protegidas y pueden permanecer sin alteraciones una cantidad importante de años. Y esto se debe a que los poros de hormigón contienen una solución acuosa saturada de hidróxido de calcio con un valor de pH mayor que 12,6. El acero es inerte en un medio alcalino con un pH mayor que 9, por lo que resulta protegido contra la corrosión al estar embebido en hormigón. Las armaduras comienzan a sufrir el proceso de corrosión para pH menores al citado valor. El pH de la solución que contiene los poros disminuye cuando el hidróxido de calcio se combina químicamente perdiendo alcalinidad. Y nos podemos preguntar por qué ocurre esto, aunque muchos de ustedes ya lo tendrán conocido de la materia previa a tecnología del hormigón. La combinación del hidróxido de calcio y el anhídrido carbónico contenido en el aire
formando carbonato de calcio, proceso conocido como carbonatación del hormigón. De encontrarse la estructura de hormigón en contacto con el aire, la carbonatación comienza su desarrollo en la superficie del hormigón con el medio ambiente y progresa lentamente hacia el interior de la masa. Un parámetro fundamental para que se produzca la carbonatación es el contenido de humedad. Si los poros están completamente secos, el dióxido de carbono no podrá reaccionar, y si están completamente saturados, la penetración del mismo será muy lenta. Solo cuando los poros están parcialmente llenos de agua, entre un 50 y 80%, se dan las condiciones más adecuadas para que la carbonatación progrese. El proceso de carbonatación se va atenuando con el tiempo y definir la velocidad de avance del frente carbonatado es muy importante para estimar el tiempo en que llegará este frente hasta las armaduras. Podemos modelar el proceso de penetración a través de la siguiente expresión. Si X es la profundidad del frente carbonatado medida desde la superficie del hormigón, es igual a una constante K sub C de carbonatación, que dependerá de las características del hormigón, como veremos, y del medio ambiente, por T a la 1 medio, donde T es el tiempo de exposición de la estructura. Si conocemos la edad de una estructura, mediante muestras que tomamos de la misma, podemos medir la profundidad del frente carbonatado, podremos luego calcular la constante de carbonatación de cada elemento en particular. Vamos a ver trabajos hechos por investigadores con resultados en distintas zonas y en distintos elementos estructurales. A partir de definir esa constante, podemos graficar el avance del frente carbonatado en función del tiempo para cada muestra. Estos son resultados de ensayos de trabajos realizados por los investigadores que menciono al pie, en ambiente urbano y en ambiente rural, muestras sobre columnas, C, losas, L, ¿sí?, donde se toma para cada muestra la densidad del hormigón, el porcentaje de absorción, la porosidad, se define la profundidad del frente de carbonatación, ya veremos cómo, XC, y luego se procede a evaluar en función del tiempo de la estructura en la constante KC. Podemos visualizar algo interesante, entre otras cosas, cuando la porosidad es más alta, por ejemplo en la muestra C1, 18,5, la constante de carbonatación asociada es en general más elevada, 6,94 milímetros al año elevada a la 0,5. Por ejemplo, la muestra L7 tiene una porosidad de 11,3% y una constante KC de 2,31. En ambiente rural, todo esto en ambientes urbanos donde la concentración de dióxido de carbono se supone más elevada, en ambientes rurales donde esta concentración es de esperar sea menor, nos encontramos con la muestra P1, por ejemplo, que tiene una porosidad importante del 27% y una velocidad KC de la constante de 4. Y otra muestra con un valor de porosidad importante, 23,9, y una velocidad de la constante KC igual a 2,84. Es decir, que interviene la calidad del hormigón en cuanto a la porosidad y el medio ambiente en cuanto sea urbano o rural. Acá observamos, para diferentes elementos, las curvas de avance del frente de carbonatación para los distintos elementos medidos, C1, C2, C3. Cuando el frente de carbonatación llegue al recubrimiento, llega a haber ocupado la totalidad del recubrimiento, llega a las armaduras ya pierden la capacidad del hormigón de inhibir el proceso de corrosión y comienza un proceso de corrosión eventualmente, si las condiciones son adecuadas, franco, no tienen más protección. Entonces, en función de la curva que trazamos y el recubrimiento que hemos planteado, el frente de carbonatación llegará a las armaduras en X años.
La porosidad del hormigón es un parámetro muy importante, dado que los poros capilares de menor tamaño están generalmente saturados de humedad y por tanto son frenos al proceso de carbonatación. Eso lo vemos en la probeta que mencionamos recién, L7. En general, un posible criterio a establecer es el siguiente. Si el porcentaje de porosidad es menor al 10%, la calidad del hormigón es muy buena. Si el porcentaje está entre el 10 y el 15, la calidad del hormigón es buena. Y si el porcentaje es superior al 15, la calidad del hormigón se puede presumir baja. Por otra parte, la relación agua-cemento, al aumentarse, aumenta el factor de permeabilidad, dado que la red capilar se forma por la evaporación del agua incorporada en exceso a la mezcla con respecto a la necesaria o requerida para generar el proceso de hidratación del cemento. Acá observamos dos curvas de crecimiento de la carbonatación en ambientes urbanos en rojo y en ambientes rurales en verde, en función de la porosidad. La concentración de dióxido de carbono en el aire es un parámetro que afecta en forma directa el proceso de carbonatación y nos define el grado de agresividad del medio ambiente. Ya veremos que, por ejemplo, la muestra C1 está ubicada en una zona muy desfavorable respecto de esta situación. Por ejemplo, estamos en una zona de estacionamientos. La viga de la foto es una viga ubicada en un estacionamiento. Es naturalmente elevado el porcentaje de contaminación por dióxido de carbono y se observa un proceso avanzado de corrosión y un escaso recubrimiento en la viga. En cuanto a cómo evaluamos el espesor de hormigón carbonatado, de avance del frente carbonatado, una forma simple es determinar la posición de este frente mediante una solución de fenolftaleína en alcohol que muestra un color fucsia intenso en la zona que no está carbonatada. Entonces hemos tomado una probeta, hemos aplicado la solución y se observa el avance del frente de carbonatación en ambos extremos de la probeta en más de 4 centímetros en la zona de mayor avance. Imagínense que esta probeta la tomamos de una zona de un balcón, donde la armadura, balcón en voladizo, donde la armadura naturalmente superior es la que define la capacidad portante y la seguridad de ese balcón. Es altamente probable que el recubrimiento de esa armadura superior no supere los 2 centímetros, 2,5. Por lo tanto, una profundidad de avance de 40 milímetros implicaría que ya esa armadura está expuesta a un proceso franco de corrosión. Si el hormigón es compacto y con fisuras de ancho reducido, los cristales insolubles de carbonato de calcio que se van formando en los poros actúan como sellos que van dificultando la penetración del aire. Por el proceso de sellado de poros que produce la carbonatación, la misma no penetra más que unos milímetros en la superficie de un hormigón de buena calidad, con fisuras de espesores máximos del orden de 0,30 milímetros. Un factor que surge como muy importante, ya lo sabíamos, pero lo confirmamos, es respetar los recubrimientos mínimos fijados para las armaduras. El período que el hormigón protege a las armaduras es función del cuadrado del espesor del recubrimiento, por lo que a igualdad de las restantes variables, un recubrimiento doble se traduce en un periodo de protección 4 veces mayor. La influencia del espesor de fisuras de espesores limitados, menores que 0,30 milímetros, no es una variable tan relevante como podría parecer porque se trata de zonas muy localizadas. La mejor protección para evitar estos efectos es un buen contenido de cemento, una baja relación agua-cemento, un recubrimiento adecuado y bien compacto
y un buen curado. Si el hormigón es poco compacto o poroso, la variable recubrimiento ya no es indicativa del grado de protección, ¿sí? Porque pierde mucha eficacia esa protección. La corrosión de las armaduras genera, adicionalmente, como sabemos, la pérdida de sección de la barra y otro efecto importante sobre el elemento de hormigón, que es la expansión, el aumento de volumen del acero, que genera, como hemos visto en fotos y en esquemas, fisuras paralelas a las armaduras y cuando el proceso tiene un grado de avance importante, el desprendimiento del recubrimiento del mismo hormigón. Supongamos que nos consultan por un posible inconveniente, una posible patología. Se detectan fisuras en una estructura que no tienen un origen claro. El comitente sostiene que son nuevas, pero el edificio tiene ya varios años de construido y en servicio. Entonces uno puede preguntarse si efectivamente son nuevas, porque como vimos en la clase de fisuración, es un aspecto útil para poder acercarnos a la conclusión de qué las originó, el tiempo en el cual aparecieron, si son recientes o tienen cierto tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿son efectivamente nuevas? Podemos, de algún sector que no debilitemos la estructura, tomar una probeta testigo, ¿sí?, que cruce una fisura, y realizarle el ensayo de profundidad de carbonatación. Cortamos la probeta por la mitad, visualizamos la profundidad de la fisura, observo la profundidad del frente carbonatado en la superficie de la probeta y observo la profundidad del frente carbonatado en la zona de la fisura en el interior. ¿Ambas profundidades son similares? ¿Sí? Si la respuesta es positiva, entonces la fisura claramente no es reciente, tiene un tiempo importante, tiene un tiempo prolongado. Volviendo al tema del recubrimiento mínimo en las armaduras, dar un recubrimiento adecuado a las armaduras permite proteger contra las armaduras contra la corrosión y, como vamos a ver en unos minutos más, ofrecer una seguridad adecuada contra la acción del fuego. Siempre es válido la idea esta o este concepto si el hormigón está adecuadamente dosificado, elaborado y colocado, respetando un tiempo mínimo y correcto curado. El recubrimiento permite asegurar la transmisión de las fuerzas de adherencia, cuando estudiamos longitudes de anclaje y empalmes, prevenir el descascaramiento, lograr una resistencia adecuada al fuego y la protección del acero contra la corrosión según el medio en el que se encuentre expuesto y la clase de hormigón empleado. Estos son gráficos tomados del mismo reglamento con recubrimientos mínimos en ambientes no agresivos. Hay una tabla que también los expresa. Otros gráficos más tomados del mismo reglamento, en algunos casos con losas apoyadas sobre el suelo, indica también la capa de hormigón de limpieza que no se computa como recubrimiento. Elementos que nos permiten lograr el recubrimiento especificado. Esta es la presa con cara de hormigón de Pichipicún-Leufú en el río Limay. Estos daditos de hormigón nos permitían lograr el recubrimiento especificado para las armaduras de la losa de la presa, de la barrera impermeable de la misma. Tomado del libro de Leonhardt, diferentes elementos que permiten definir la separación entre armaduras y recubrimientos. En esta tabla, expresada en nuestro reglamento, en función de la clase de exposición que todavía no hemos mencionado, del elemento estructural, se establecen los recubrimientos mínimos. Por ejemplo, el renglón A es hormigón colocado en la base de fundaciones en contacto con la capa de hormigón de limpieza, no incluyendo el mismo, 50 milímetros, para losas, tabiques, vigas nervadas, para barras menores que 32 milímetros, 20 milímetros, pero siempre mayor que dB. Abajo, en letra chiquita, en asterisco, hay una indicación que debemos leer con cuidado. Todo lo expuesto en la columna respectiva de recubrimientos mínimos
es para clases de exposición A1 y A2. Para clases de exposición más desfavorables como la 3, Q1 y C1, están en la tabla 2.1, los valores se deben incrementar un 30%. Y para clases de exposición más severas como CL, M1, M2, M3, C2, Q2 y Q3, estos valores se tienen que incrementar en un 50%. Entonces, mucho cuidado con la definición del recubrimiento. Primero tenemos que ver el elemento que estamos diseñando, qué clase de exposición está sometido, en función del medio ambiente que lo rodea. Respecto al detallado de las armaduras, para lograr la durabilidad adecuada es muy importante que el armado previsto permita un correcto hormigonado del elemento. Esto es bastante frecuente, lamentablemente, en los programas que tienen un postprocesador con el detallado de las armaduras, donde a veces, por configuración inadecuada del usuario, establecer un diámetro máximo determinado y la sección requería ser relativamente importante, se definen una cantidad de barras significativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un corte de la sección y verificar que cumplamos con los recubrimientos mínimos especificados, pero a su vez la distancia entre barras de una misma capa y entre barras de capas distintas sea la mínima indicada como para poder colar el hormigón, vibrarlo adecuadamente y quede sin oquedades o poros, o huecos importantes, ¿sí? Entonces, controlar los planos, sobre todo cuando son armados automáticos, a ver si en los cortes queda claro, y si no los hacemos a mano, los dibujamos a mano, dibujamos las armaduras, dibujamos los recubrimientos, dibujamos la sección en secciones congestionadas y observamos si es posible y factible, a nuestro juicio, hormigonar adecuadamente ese elemento. Con respecto a las vigas de altura importante, de alma, hay que colocar una armadura de piel para prevenir, como vimos oportunamente, las fisuras que tienden a ser convergentes desde el ala inferior hacia el alma. Entonces, para evitar esa situación hay que colocar una armadura en el alma mínima que el reglamento establece. Acá hay separaciones mínimas entre barras y entre capas de barras, de distintas capas, que establece el reglamento, para vigas, losas, para columnas. Rápido, porque ya lo hemos visto. Un aspecto interesante es, se incorpora un concepto de tolerancias constructivas, tanto para alturas efectivas como para recubrimientos, que si estamos en obra tenemos que controlar como inspección de obra o dirección de obra que se cumplan. Como mencionamos, asociado con los coeficientes de seguridad, que se van reduciendo cada vez más en función de el mayor conocimiento sobre el comportamiento de los elementos estructurales en rotura, tenemos que respetar las alturas útiles de las armaduras de flexión, de modo de no incrementar en exceso las tensiones de trabajo bajo cargas de servicio en el acero y por ende generar cuadros de fisuras no compatibles con las condiciones de vida útil que mencionamos. Ya les comenté recién, un ejemplo típico es la armadura de un balcón en voladizo, que no estaba adecuadamente atada y al ser pisada en el proceso de hormigonado pierde altura útil, se reduce el coeficiente de seguridad de la pieza, pero aparte trabaja a mayor tensión la armadura, se genera una fisuración excesiva y hay un posible ingreso de ataque hacia esas armaduras y como vimos, esas armaduras son vitales para la seguridad de ese elemento estructural y muchas veces evitar no solamente la falla de ese balcón, sino de los balcones de los niveles inferiores. Acá estamos observando el problema que mencionamos y probetas tomadas de balcones para ver el avance del frente de carbonatación en algunos balcones donde se presumía que había problemas de corrosión en las armaduras.
Cuando a veces se suman situaciones desfavorables, puede ocurrir lo no deseable, que es el colapso del balcón. En este caso es un balcón de primer nivel, no desarrolló la falla de los inferiores, ocurrió en Capital Federal hace no tantos años atrás. En cuanto al reglamento nuestro, al igual que otros códigos o normativas como el ASI 318, consideran que los aspectos vinculados con la vida en servicio, medio ambiente, tienen que ser evaluados como acciones sobre la estructura. Por tanto, tenemos que tomarlas en cuenta desde que comenzamos a desarrollar el proyecto. Entonces, esto implica que hay que definir una resistencia mínima en el hormigón a utilizar en la estructura con base a la clase de exposición de la misma. En la tabla 2.5 se menciona esto. A su vez, en el reglamento se clasifican los tipos de medio ambiente a fin de especificar medidas preventivas de protección según su agresividad y referidas en general a hormigones expuestos, tablas 2.1 y 2.2 del capítulo 2 del 201-2005. En la tabla 2.1 se indican las clases generales de exposición que generan degradación de las estructuras por corrosión de armaduras. Por su parte, en la tabla 2.2 se indican ambientes con clases particulares de exposición que afectan la estructura por fenómenos diferentes de la corrosión de armaduras. Acá vemos parte de la tabla 2.1, designación A1, A2, A3, procesos de corrosión, ¿sí? Corrosión por carbonatación, en A2 y en A3, descripción del medio ambiente, columna 5, ejemplos ilustrativos de elementos estructurales expuestos, columna 6. Tabla 2.1, designación CL, M1, M2, M3. Por ejemplo, los CL son tipos de procesos de corrosión por cloruros, ¿sí? Casos típicos, piletas de natación sin revestir, fundaciones en contacto con aguas subterráneas, cisternas de plantas potabilizadoras. Y lo que se refiere a M es ambiente marino, son corrosión por cloruros. Tipo de exposición lo podemos ver en 5, en función de que esté ubicado en la zona en contacto con agua de mar o a una cierta distancia de la línea de marea alta, y elementos estructurales a considerar. Y para clases específicas de exposición, tabla 2.2, tenemos condiciones C1 y C2, que es por congelación y deshielo, y condiciones Q1, Q2 y Q3, que son ambientes con grados de agresividad química importante. Q1 moderado, Q2 fuerte y Q3 muy fuerte. Entonces, al definir el tipo de hormigón a utilizar, se debe identificar la clase de resistencia y la clase de exposición de cada grupo de elementos estructurales. Por ejemplo, podemos tener una clase de exposición para las fundaciones y una clase diferente para el resto de la estructura. Clase de resistencia y clase de exposición. Por ejemplo, H25, exposición a 2. Para un elemento estructural, supongamos columnas y vigas. A fin de cumplir con los requisitos de durabilidad, en la tabla 2.5, se fijan las relaciones máximas agua-cemento permitidas y también la mínima resistencia característica del hormigón, según el medio y la exposición en que se va a encontrar el elemento. Entonces, tenemos en función de la clase de exposición A1, A2, etc., relaciones agua-cemento máxima para hormigón simple, hormigón armado o pretensado. B, resistencia característica mínima. Entonces, por ejemplo, hormigón armado. Si estamos en una zona con un ambiente A2, no podemos ya trabajar con un H20, sino como mínimo debemos especificar un H25. Y si, por ejemplo, estamos en una condición M3, tenemos que trabajar con una calidad mínima de hormigón, resistencia característica mínima, la edad de diseño, H40. También está la tabla 2.8 que menciona, en el mismo reglamento, para hormigones con características especiales, condiciones de mínima en cuanto a ya sea máximas relaciones agua-cemento,
clases mínimas de hormigón, si debe llevar o no aditivos incorporados, de aire incorporado, aditivos fluidificantes o superfluidificantes, grados de asentamientos, la prueba de penetración de agua o exigencias adicionales que deban cumplir. Entonces, esta tabla es de índole particular, tendríamos que ver qué tipo de estructuras estamos trabajando. En realidad, cuidado porque en casos típicos dice depósitos de agua y el CIRSOC 201-2005 no es un reglamento de aplicación para depósitos de agua. Mucho cuidado con eso. En cuanto a la resistencia del hormigón, la resistencia especificada se conoce como resistencia característica de la compresión. Este reglamento fija un cuantil del 10%, que se corresponde con la probabilidad de que el 90% de todos los ensayos supere ese valor. Entonces tenemos clase de hormigón. Para hormigón armado, la mínima resistencia característica a la de diseño es H20. Para hormigón ya pretensado, la mínima resistencia característica es H25. Las curvas de resistencia característica de la campana de Gauss, la resistencia media que se puede establecer a partir de la misma, F'C más 1,28 de Sn, donde Sn es la desviación estándar, conceptos que vieron oportunamente en tecnología de los materiales. Cuando trabajamos con 30 o más resultados de ensayos, determinamos la desviación estándar según la expresión que visualizamos. ¿Sí? La resistencia característica establecida en el 201-2005 no coincide con la establecida en el 201-82. ¿Por qué? Porque el fractil que adoptan ambos reglamentos es diferente. En el 82 era del 5% y en el 201-2005 es del 10%. Por ende, un H17 del 201-82 no es equivalente a uno igual del 2005. Sería aproximadamente igual a un H20. Con respecto a la edad de diseño para definir la resistencia, los documentos de proyecto deberían indicar la edad de diseño a la cual debemos verificar la resistencia especificada. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con puentes en zonas cordilleranas, con cementos con alto tenor de puzolanas, y el puente no iba a entrar en carga hasta superada largamente los 90 días, y especificamos resistencias de diseño a 60 días, porque desarrollamos sistemáticamente ensayos de probetas y observamos que a los 60 días igualaba la resistencia del cemento con alto tenor de puzolanas al cemento Portland común y luego seguía incrementándose la misma. Entonces, para definir la edad a la cual especificamos la resistencia de diseño, tenemos que tener en cuenta, como mencionamos, el tipo de estructura, la edad de puesta en servicio y el tipo de cemento. Ahora, si estamos desarrollando un edificio donde vamos levantando losas rápidamente y cargando esas losas con hormigones muy jóvenes, esta condición naturalmente no es válida. Si no especificamos la edad de diseño, se entiende que la misma debería ser 28 días. Hecha esta breve presentación del tema de durabilidad, vamos a complementarla con una acción que eventualmente puede actuar sobre la estructura, que no está contemplada dentro del campo de acciones a las cuales debería estar sometido durante su vida útil, pero sí hay que tomar eventualmente ciertos tipos de estructuras, recaudos, para que de actuar la misma, la acción del fuego, la estructura tenga una capacidad de sobrevida adecuada para proceder a la evacuación de ese local, de ese edificio, por ejemplo, de los ocupantes, y eventualmente evitar el colapso completo del mismo. Entonces vamos a ver algunos conceptos relacionados con la acción del fuego. Durante la evolución de un incendio se pueden distinguir tres fases. Una fase
que es la parte de iniciación del mismo, en donde la temperatura se eleva gradual y rápidamente. Una segunda fase, en donde el incendio llega a su potencia máxima, la temperatura también es máxima, y el tiempo de extensión de esta etapa va a depender del tipo de materiales almacenados en el lugar, de su combustibilidad y la cantidad de oxígeno aportado. Por ejemplo, si es una papelera, tendrá una extensión mayor. Si hay pocos elementos que puedan tomar contacto con el fuego, tendrá menor. Una etapa final, luego, en la cual disminuye la intensidad hasta que se produce la extinción, ya sea por agotarse los materiales combustibles o bien por la acción de lucha contra el fuego de los bomberos. Los daños de mayor gravedad se van a originar durante la segunda etapa, en donde las temperaturas pueden alcanzar valores de hasta 1000 grados centígrados. La acción del fuego comprende básicamente dos tipos de situaciones que la comprometen. El fuerte incremento de temperatura en ciertas zonas de la estructura que genera importantes deformaciones, las que según el grado de restricción de estos elementos se traducen en solicitaciones no previstas y severas. Y por otro lado, la capacidad resistente tanto del acero como del hormigón, como vamos a ver, que se ven afectadas y naturalmente con ello la capacidad de carga de la estructura se reduce en forma significativa. Una variable muy importante es la adherencia que nos permite anclar barras, empalmar barras. Disminuye fuertemente junto con los valores de los módulos de elasticidad del acero y también del hormigón. Esta es una torre en España que en un proceso de reacondicionamiento de la misma se produjo un siniestro que demoró, creo que más de un día en ser finalmente controlado, y se produjo un colapso parcial de un sector de la estructura. Hay algunos componentes estructurales que pueden estar previstos desde el inicio para funcionar a temperaturas elevadas, como son algunos elementos componentes de centrales nucleares, ¿sí? Que a lo mejor están expuestos a temperaturas de uso del orden de los 300 grados. Acá observamos en ordenadas la relación de resistencia de una probeta en estado natural 1 y en abscisas temperatura ambiente. Supongamos que para 1 corresponde 20 grados centígrados la temperatura ambiente. En la medida que se va incrementando la temperatura para dos hormigones con características distintas, silicios o calcáreos, en negro y en rojo, se observa cómo va reduciéndose paulatinamente la resistencia del hormigón. Observamos que, por ejemplo, a 600 grados, la resistencia de una probeta tomada de ese elemento estructural que fue sometido a esa temperatura remanente puede ser del orden de menos de un 50% del original. Para 1000 grados, la resistencia remanente es menor al 10%. La estructura ya probablemente tenga que ser demolida. Posterior a un siniestro, la coloración del hormigón nos puede dar una primera idea de la máxima temperatura a la cual estuvo sometido. Los hormigones con áridos silicios sufren un cambio en la coloración luego de ser afectados por el fuego. En forma orientativa solamente podemos manifestar lo siguiente. Si observamos un color gris natural, la temperatura máxima probable quizás no superó los 300 grados. Con un color rosa a rojo, la temperatura que ha sido expuesta probablemente haya estado en el orden de los 600 grados y por ende ha perdido hasta un 50% potencialmente de la resistencia. Para color gris claro, cercano a 900 grados, probablemente ha perdido entre un 60 y un 90% de la capacidad resistente. Para color blanco o amarillo claro, ha perdido la totalidad de la capacidad resistente. Posterior al incendio, durante el estudio del estado de la estructura, se realizan observaciones visuales, determinación de módulos de elasticidad, ensayos no destructivos, se extraen probetas testigos de sectores preestablecidos, se evalúa el estado de las armaduras,
se evalúan las deformaciones de la estructura, losas, vigas, etc. Esta es una zona de un siniestro, un establecimiento industrial y el colapso de las ménsulas cortas que formaban parte de estructura metálica que colapsó naturalmente y parte de estructura de hormigón. Hay un aspecto que quizás es favorable y es cómo cambian las deformaciones últimas bajo altas temperaturas. Al aumentar la temperatura en el hormigón se registra no solo un descenso de resistencia, también un descenso del módulo de elasticidad, que es un problema en cuanto a una estructura muy solicitada de compresión que puede pandear, sino también algo que es favorable, un importante aumento de la deformación específica en rotura del hormigón. Esto permite al hormigón tomar compresiones generadas por las dilataciones restringidas sin un daño mayor aún. Lo que estamos visualizando es probetas tomadas todos del mismo pastón, ensayadas a 20 grados de temperatura y sometidas a temperaturas más elevadas y ensayadas, y visualizamos la gráfica tensiones deformaciones y vemos cómo se producen mayores deformaciones en aquellas que han estado sometidas a temperaturas más elevadas. Con respecto a la tabla 1, nos indica tiempo en minutos del incendio, temperatura máxima lograda en el incendio, temperatura en las armaduras, ¿sí? En una losa de hormigón de 10 centímetros de espesor, el espesor es una variable importante por la masa, con recubrimientos de 3 centímetros y de 4,5 centímetros. Por ejemplo, les marqué, para 120 minutos de exposición al fuego y 1030 grados en el incendio, las armaduras que tengan en la losa un recubrimiento de 3 centímetros pueden llegar a alcanzar una temperatura de 570 grados. Las que tengan 4,5 centímetros en los ensayos lograron temperaturas de 425 grados. Para 90 minutos la incidencia es menor, para 3 centímetros 490 grados y para 4,5 350 grados. Entonces la variable tiempo de exposición es importante y la variable recubrimiento también lo es. Si logramos que no superen los 400 grados de temperatura, estamos tratando de prevenir un daño mayor. En la tabla 2, Eurocódigo 2, que menciona este tema, se ve temperatura, pérdida de resistencia porcentual en el acero de las armaduras y en el hormigón. Les marqué simplemente para una temperatura de 500 grados una pérdida porcentual en las armaduras del 30% de resistencia y en el hormigón también del 30%. Para 700 grados en las armaduras del 85% y en el hormigón una pérdida de capacidad resistente del 60%. A veces esto es la pérdida de compresión, a veces la reducción de la adherencia es mayor. En la tabla 3 observamos lo mismo, pero respecto de los módulos de elasticidad de acero y hormigón. Y esto quizás es favorable, si el elemento no está comprimido, tiende a pandear. Para temperaturas elevadas, la disminución del módulo de elasticidad es muy marcado. En el hormigón, fíjense que para 700 grados el módulo de elasticidad se puede haber reducido un 90%. La disminución significativa del módulo de elasticidad genera un efecto positivo respecto de la capacidad de tomar grandes deformaciones impuestas por estas altas temperaturas, generando solicitaciones menores en la estructura. En los métodos de diseño simplificados se pretende, en general, que las armaduras se sitúen sobre isotermas de 500 grados o menor y por tanto contar con una resistencia reducida no menor un 30% del original, de modo de evitar el colapso estructural. Acá vemos un cuarto de viga donde tenemos isotermas 900, 800, 700, 600, 500 grados. La figura 3 muestra isotermas en el interior de una sección de una viga de hormigón armado de ancho 16 centímetros, es delgada, por eso se ve 8 la mitad, con el fuego en 3 de sus caras.
con una temperatura exterior del orden de 1000 grados expuesta dichas caras. La acción del fuego es una acción accidental. Conceptualmente, frente a este evento, la estructura debería tener una capacidad resistente tal que permita la evacuación del edificio y el trabajo de los bomberos para apagar el fuego. Y debería mantenerse en pie luego del siniestro, evitando el colapso total del edificio con los efectos colaterales que el mismo pueda tener sobre vidas y otros bienes, ¿sí? Por supuesto, la acción del fuego en una columna la puede atacar desde las 4 caras, en una losa probablemente desde la cara inferior del local, y en una viga desde la cara inferior y lateral. Por eso en una viga las armaduras de esquina son las más comprometidas. Posterior al incendio, durante el estudio del estado de la estructura, se hacen observaciones visuales, ensayos no destructivos, extracción de probetas testigo, evaluación del estado de las armaduras, de deformaciones en losas, etc. Vamos a mencionar muy rápidamente algunas de estas cuestiones. Con respecto a ensayos no destructivos tenemos esclerómetro, ultrasonido y pachómetros. Con respecto a ensayos destructivos tenemos toma de probetas testigos que la podemos tomar para hacer ensayos a compresión y para hacer, por otro lado, un análisis microscópico. Y tenemos que estudiar naturalmente en forma paralela la documentación de la estructura conforme a obra, para evaluar la incidencia de la pérdida de resistencia sobre las condiciones estructurales iniciales. Con respecto al ensayo de ultrasonido no destructivo, el equipo es portátil, es conveniente realizar la medición primero en un hormigón sano para referenciar valores. Se transmite ultrasonido a través del hormigón entre dos conductores a una cierta distancia y se registra la velocidad que tardan las ondas en viajar entre esos puntos. Calculando la velocidad de la onda se deben evitar que las barras de acero paralelas a la dirección de las mismas porque influyen en la velocidad y pueden dar datos erróneos. Por ejemplo, en el dibujo D tenemos que la distancia entre dos puntos, emisor y receptor, se va a visualizar una velocidad menor porque hay una grieta en la zona interna que se traduce en un tiempo mayor. Información factible de obtener este ensayo. De este ensayo podemos obtener como información la homogeneidad del hormigón, definiendo zonas con diferente calidad o afectación por un siniestro. Por ejemplo, definiendo zonas con presencia de fisuras u oquedades que a simple vista no se visualicen. O sea, hacer una valoración relativa de la resistencia de hormigón entre diferentes sectores. Entonces, el funcionamiento se basa en colocar unos palpadores en la superficie de hormigón, separados a una distancia perfectamente determinada, impregnados de grasa o vaselina para asegurar un contacto adecuado. Para cada punto tenemos que realizar varias lecturas hasta obtener un valor mínimo. Por supuesto que la operación de un equipo como estos requiere experiencia en el uso y capacidad de interpretar los resultados. Acá vemos relaciones de velocidades con calidades del hormigón. Por ejemplo, para velocidades de propagación en estructura a estudiar de mayores a 4.500 metros por segundo se podía asociar con una calidad del hormigón excelente, menos de 2.000 metros por segundo con una calidad muy deficiente. Entonces, a la derecha pueden ver de una estructura que había sufrido un siniestro y que se evaluó con ensayos no destructivos, con este tipo de ensayo, en diferentes elementos tipo viga o columnas, la velocidad de propagación y en función de la misma, la calidad que consideramos del hormigón. De acá surge que el elemento B287, la viga 287, y el puntal o columna P23A tiene una calidad deficiente, por lo tanto, presumiblemente la acción del fuego la afectó en mayor medida. Solo da valores relativos respecto a la estructura existente. No nos permite definir resistencias, pero sí posibles zonas a estudiar con mayor cuidado, con mayor detalle. Entonces luego podemos definir la extracción de testigos. Posteriormente a la inspección visual y los ensayos no destructivos, podemos definir
Si tomamos, ¿dónde tomaremos probetas testigos para determinar la profundidad de afectación y resistencia a compresión del hormigón? Si la probeta extraída se detecta la presencia de una barra de acero, no la anula si es paralela a las caras de carga, pero en cambio, si tiene la misma dirección que el eje de la probeta no sirve. La extracción se suele efectuar mediante el uso de una máquina extractora provista de broca con corona de diamantes. El diámetro suele ser de 100 milímetros o 3 veces el diámetro máximo del agregado. Para valores menores, las tareas de extracción generan debilitamientos en la interfaz árido-pasta, con el consecuente desprendimiento de los áridos. En fundaciones se extraen testigos hasta 150 milímetros y para relaciones entre altura y esbeltez de la probeta menores a 2, hay coeficientes de corrección para llevar la resistencia del testigo a una probeta tipo, con esbeltez 2. ¿Sí? Naturalmente, cuando la esbeltez es menor a 2, el coeficiente de corrección es menor a 1. En las zonas de extracción de testigos hay que ubicar en lo posible zonas de alta concentración de armaduras, naturalmente. Se utilizan como apoyo un pachómetro para identificar las posiciones de las armaduras y asimismo se debe evitar debilitar con la extracción de testigos aún más la armadura que estamos estudiando que tiene alguna patología, eventualmente un siniestro, un incendio. Elementos verticales, columnas y tabiques, no se recomienda la extracción en el tercio central de los elementos, se recomienda, o por debajo de los 30 centímetros superiores, ¿sí? Entonces se recomienda en las zonas del tercio central o debajo de los 30 centímetros de la zona superior, como estamos viendo en la foto. Con respecto a resistencias al fuego de distintos edificios, en nuestro reglamento no menciona nada de esto. Podemos tomar a modo informativo nada más la norma NBR brasilera 14432 del año 2000, donde dice ocupación u uso, residencias, hoteles, oficinas, shopping, escuelas, hospitales, alturas de la edificación y los valores son en minutos de resistencia al fuego, ¿sí? Que debe tener la estructura. Después hay diferentes enfoques para lograr esto, más o menos complejos. Vamos a mencionar como un enfoque simple lo que establece el Comité ASI 216. El Código ASI 318-2005 no trata este tema, sí lo trata el Código ASI 216, pero nuestro reglamento, en el artículo 777, incorpora ideas o conceptos del Comité ASI mencionado, permitiendo de esta forma estimar periodos de resistencia al fuego. La publicación que vamos a hablar brevemente es la 216-197. Establece espesores mínimos de los elementos y recubrimientos mínimos para cumplir con el periodo de protección al fuego requerido en cada caso. En el artículo 2.1 de la publicación indica que si se desconoce el tipo de agregados a utilizar, tenemos que obtener de las tablas los valores de agregados más desfavorables. Entonces, básicamente pretendemos definir espesores mínimos de los elementos y definir recubrimientos mínimos de las armaduras. Sobre recubrimientos mínimos de armaduras venimos hablando desde el comienzo de la clase, y espesores mínimos de los elementos es para que la temperatura exterior tarde lo máximo posible en llegar a la ubicación de las armaduras. Si el elemento es muy delgado, naturalmente ese tiempo va a ser breve. Para tabiques portantes y losas, establece mínimos de espesor en base a la resistencia al fuego obtenida para diferentes periodos de tiempo, tales como 1 hora, 2 horas, etc. En la tabla 2.1, transcripta a continuación, los valores están en pulgadas. Por ejemplo, para 2 horas de resistencia al fuego con un agregado silicio, el espesor mínimo es 12,5 centímetros. Con respecto a los mínimos recubrimientos para losas de entrepiso y cubiertas de hormigón, ¿sí? Recubrimientos de armadura, establece en función de si la condición es restringida o no restringida y periodos de exposición al fuego, los valores indicados. Por ejemplo, en vigas no pretensadas, vigas de hormigón armado, en función del ancho de la viga
y el periodo que debe resistir el fuego, se indican los recubrimientos mínimos de las armaduras, aclarándose que para barras de esquina expuestas al fuego en dos de sus caras, el recubrimiento utilizado para verificar es la mitad del valor real, físico. Vamos a ver un ejemplo de aplicación en unos minutos. Por su parte, en el artículo 2.5 del Código ASI 216 se indican las dimensiones mínimas de columnas en función del tipo de agregados de hormigón y el tiempo requerido en la resistencia al fuego. Se indica asimismo que el recubrimiento mínimo de hormigón de la armadura principal no puede ser menor que 25 milímetros multiplicado por el número de horas de resistencia al fuego requeridas. Entonces, mínima dimensión de la columna para una resistencia al fuego de 2 horas sería 25 centímetros. No podemos utilizar columnas de 20 por 20. La dimensión mínima sería de 25. Respecto a la incidencia al fuego sobre un determinado elemento, como dijimos, depende de la relación volumen-superficie expuesta, de protecciones como pantallas disponibles en lucido de yeso. Se está presuponiendo que no hay ninguna protección. El aumento de la temperatura es como se visualiza en las isotermas, más acentuado en las esquinas inferiores de las vigas, y por eso que en la zona que marqué en rojo, las barras más cercanas a esos sectores son las más afectadas. Los aceros de dureza natural pueden recuperar prácticamente toda la resistencia luego de un enfriamiento gradual o lento, aún habiendo superado temperaturas de 500 grados. En los aceros de pretensado la acción del fuego es grave, perdiendo las características en forma definitiva. A veces la acción de los bomberos, cuando la disminución de temperatura es más rápida, genera como contraparte una afectación mayor en los aceros. Vamos a ver un ejemplo de aplicación muy simple. Se requiere verificar la capacidad resistente al fuego, según el ASI 216, de la viga que vamos a presentar interior, perteneciente a un edificio de hormigón armado con destino a oficinas. El pliego nos indica que la resistencia al fuego debe ser de 2 horas. La hemos diseñado, tiene estribo de Fidel 8 cada 15, 3 barras del 16 en la cara inferior y una distancia del baricentro de las armaduras al borde libre lateral y al fondo y a la cara inferior de 4 centímetros. No recubrimiento, estoy hablando de distancia del baricentro de la armadura a la cara libre inferior o lateral. La armadura inferior está constituida entonces por 3 barras de acero ADN 4250 de diámetro 16 con estribos de Fidel 8 cada 15. La distancia de eje de barra al borde de la superficie exterior es de 40 milímetros. Vamos a la tabla 2.2 del código ASI 216 que vimos y obtenemos para condición restringida el valor de R igual a 3/4 de pulgada, es decir, 20 milímetros. Controlamos el valor existente para una barra interior, es 40 menos dB sobre 2, 32, verifica. Pero para las barras de esquina, el recubrimiento a utilizar en los cálculos tiene que ser la mitad del valor real. El recubrimiento, entonces es 0,5 por 40 menos phi sobre 2, nos da 12, por lo que no verifica. Quiere decir que este diseño, así tal cual lo planteamos, no verifica la resistencia al fuego de 2 horas. Tendríamos que reubicar las barras de esquina para llegar a los 20 milímetros que requiere de recubrimiento mínimo según esta expresión. El diseño no es adecuado. Para terminar esta presentación vamos a mencionar un tema breve, complementario, que es algunos conceptos muy sencillos, muy básicos sobre ensayos de carga sobre estructuras. Lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué pretendemos evaluar cuando desarrollamos un ensayo de carga? Bueno, puede ser evaluar la aptitud de la estructura bajo cargas de servicio, porque por ejemplo queremos cambiar de destino la estructura y queremos ver cómo se comporta para un cierto nivel de cargas, o verificar el comportamiento bajo el nivel de cargas de rotura. Estamos diseñando elementos premoldeados tipo y tomamos elementos tipo y los ensayamos a rotura para verificar cuál es la carga de falla de la misma y qué tipo de falla presenta.
Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué razón deseamos realizar un ensayo de carga? Una posible respuesta es porque el pliego de especificaciones técnicas lo requiere, caso usual en puentes antes de ser habilitados y ponerlos en servicio, o bien porque la estructura presenta un comportamiento que presuma que tiene patologías importantes, anómalo, o bien porque posteriormente a la construcción detectamos errores de proyecto o en la fase constructiva, o bien porque el comitente propone un cambio de destino en la estructura y queremos verificar si es adecuada la misma, o bien, como hemos visto recién, porque un siniestro afectó a la estructura. Con respecto al tipo de ensayos que podemos desarrollar, podemos hacer pruebas de estanqueidad, por ejemplo en tanques de agua, un tanque de agua enterrado, antes de colocar en la tierra lateral, hacemos una prueba habitual de estanqueidad para ver si hay inconvenientes o no. Por ejemplo, podemos hacer pruebas de deformabilidad en sistemas de losas y vigas. Podemos hacer una prueba de carga sobre una tribuna en un estadio de fútbol, previa a la habilitación de la misma, o ante la presunción de que hay alguna anomalía o deficiencia. Podemos hacer ensayos dinámicos sobre puentes de ferrocarril o pasarelas peatonales, ensayos de carga sobre puentes carreteros que estén establecidos en el pliego de condiciones, o ensayos de capacidad de carga sobre losas, por ejemplo losas de depósitos, por circunstancias diversas, puede ser cambio de destino o comportamiento inadecuado. Con respecto a cuáles son las cargas que podemos aplicar en estos ensayos, se pueden aplicar cargas repartidas o se pueden, que es lo más usual en la mayoría de las estructuras, o cargas concentradas, que es lo más usual en puentes. Con respecto a cómo materializamos estas cargas, cuando hablamos de cargas repartidas, podemos generarlas a través de piletones con agua que vamos colocando, elevando el nivel de agua y regulando la carga. Presentan un aspecto muy conveniente, que si hay un comportamiento anómalo rápidamente podemos proceder a la descarga, con bolsas de cemento o arena, y les menciono abajo acopio de armaduras, que son situaciones muy especiales. En una oportunidad tuvimos que hacer un ensayo de carga sobre una estructura en la etapa constructiva, una viga de gran porte, y recurrimos a este tipo por una carga lineal sobre una viga de un ancho muy importante y una luz importante. Y entonces teníamos muchas barras de 32 milímetros, entonces se fueron acopiando paquetes de barras de 32 milímetros en etapas y visualizando el comportamiento de la viga que estaba en estudio. Sería un sistema como una carga lineal para vigas. Acá vemos fotos de piletones, ¿sí? Y de bolsas de cemento o arena. Esta es una foto de un ensayo de carga en un gran puente, donde ingresan los camiones pesados previamente en báscula, con la ubicación entre ejes previamente definida y la carga por eje, y según el estudio que tenemos, van ingresando y se van midiendo la respuesta del puente hasta llegar a las situaciones más desfavorables de carga máxima de servicio. En cuanto a cómo lograr la carga total, se aplica por escalones la carga. Los escalones en general no son nunca menores a 4. En cada ciclo de carga se estabilizan las lecturas de los aparatos de registro de deformaciones y se lleva un informe detallado de las fisuras que puedan aparecer, identificándolas y midiendo el ancho y la extensión de las mismas. Al llegar al nivel de carga total, se mantiene esta al menos 24 horas y se toman nuevas lecturas durante el mismo, para ver cómo evolucionaron las deformaciones y las fisuras. Entonces tenemos ensayos de prueba de carga de recepción o prueba de carga para evaluar la capacidad resistente. La prueba de carga de recepción tiene por fin verificar el funcionamiento de la estructura bajo el nivel de cargas de servicio. En general se suele utilizar de un 80-85% del nivel máximo de cargas de servicio previstas.
las flechas medidas no deberían superar en más de un 15 las definidas previamente en el ensayo de carga. Con respecto al requerimiento de documentación a preparar para las pruebas de carga tenemos que desarrollar un proyecto previo del ensayo, cómo vamos a efectuarlo, qué nivel de cargas vamos a aplicar, qué escalones vamos a aplicar y cómo las vamos a materializar, qué esperamos obtener como resultado para cada nivel de cargas de la respuesta de la estructura. Eso constituiría como mínimo el proyecto previo del ensayo y luego desarrollar un informe final sobre el ensayo. Entonces, en el proyecto previo, objeto de la prueba, edad mínima del hormigón para hacerlo, carga de ensayo, escalones de carga y forma de materializarla, aparatos que vamos a utilizar de registro, flechas esperables y los criterios que evaluamos de aceptación. Y en el informe final, certificación de que las condiciones del ensayo se desarrollaron conforme a lo previsto, descripción del estado de la estructura previo al ensayo, registro de los distintos valores obtenidos durante el ensayo, valores registrados de las flechas para los distintos escalones de carga, informes sobre el tipo y dimensiones de fisuras detectadas, registro ambiente de temperaturas y humedad, fotos previas y posteriores al ensayo en las zonas a estudiar, y la conclusión de el cumplimiento de los criterios de aceptación o rechazo según los valores y comportamientos observados. Es importante tener en cuenta que las pruebas de carga se hacen para comprobar la capacidad de los elementos solicitados a flexión con comportamiento eventualmente de falla dúctil. No es conveniente plantearlas para verificar posibles fallas frágiles por corte o punzonado o compresión, porque no va a haber un preaviso y es sumamente riesgoso desarrollarlas. Habría que analizarlos de otro enfoque. De resultar la prueba de carga para evaluar la capacidad resistente no satisfactorio, esto puede implicar la necesidad de hacer mayores estudios, la necesidad de hacer un refuerzo localizado o bien generalizado, la necesidad de limitar la capacidad de uso o cargas a aplicar sobre la estructura, o la sugerencia de limitar las cargas y hacer un refuerzo localizado o generalizado. En casos de mayor gravedad, la sugerencia de una demolición parcial de la misma o la sugerencia de una demolición total de la estructura, como pasó en el edificio Space en Colombia, que lo he mencionado en diversas clases. Bueno, de esta forma presentamos lo que fue el resumen presentamos un resumen de lo que oportunamente fue la clase de este tema. Gracias por la atención.